para estar en este taller y para apoyar la consulta pública de la taxonomía verde de la República Dominicana. Como saben, hemos tenido un proceso de preparación de la taxonomía en el que hemos apoyado a la Superintendencia de Valores, al Ministerio de Medio Ambiente y básicamente a todo el Comité de la Taxonomía, y hemos contado con el apoyo de muchos de ustedes, así que muchísimas gracias. En este momento estamos ya casi por cerrar el proceso de consulta, el gobierno está casi por cerrar el proceso de consulta, por lo que consideramos importante que este taller brinde de alguna manera apoyo y orientación en el proceso de consulta pública, fomente la comprensión de los conceptos clave de la taxonomía verde y promueva de alguna manera la participación activa de los asistentes en la formulación de comentarios. Mis colegas, que ya les voy a pasar la palabra, van a informarles y van a dar alguna introducción sobre los temas de la taxonomía y van a explicar cómo participar en el proceso de consulta, y al final estaremos dando un espacio para preguntas y respuestas. Por supuesto, no vamos a resolver en este taller todas las preguntas y respuestas, pero tomamos nota de las preguntas y respuestas para poder eh, apoyarles de una mejor manera. Así que sin más, quiero nuevamente agradecerles y especialmente también agradecer a la Superintendencia de Valores que ha apoyado con la facilitación de este taller, la facilitación de toda la logística también, y agradecerle también a nuestro equipo. Así que muchísimas gracias y Roberto, te dejo la palabra. Gracias, Mayra. Bueno, como mencionaba, lo que estaremos viendo hoy es una pequeña introducción a la taxonomía verde o a las taxonomías verdes para tener una sección de terminología más general. Luego estaremos viendo cómo participar en el proceso de consulta pública. Entraremos un poco en el detalle del documento para entender cuáles son los elementos y la estructura de la taxonomía verde de la República Dominicana, para luego pasar algunas consideraciones a tener pendiente durante la revisión por parte de ustedes de este documento. Al final de la sesión tendremos por lo menos 30 minutos disponibles para una sesión de preguntas y respuestas. Y dicho esto, por favor, siéntanse libres en todo momento en dejar sus comentarios, sus inquietudes en el chat. Sabemos que puede haber distintos niveles de entendimiento en relación a la taxonomía, algunas personas que han participado en el proceso de revisión técnica, otras que es la primera vez que están revisando los documentos ahora. Nos interesa poder apoyarlos en este proceso. Bien, entonces si seguimos viendo la presentación, en el día de hoy, bueno, Mayra Alfaro, que nos estuvo presentando, dando la bienvenida, de parte de la Superintendencia de Mercado de Valores, tendremos a la directora de oferta pública, Olga Nivar, y el resto del equipo de IFC es Vishwas Piñaraña, que es el consultor técnico en el desarrollo de la taxonomía verde de la República Dominicana, Mariana Escobar, la oficial de operaciones de IFC para el equipo de Country Advisory and Economics, y yo, Roberto Rubio, como oficial de financiamiento climático de IFC para la región. Para dar un poquito de contexto, el proceso que venimos ahora viene a casi culminar el desarrollo de la taxonomía verde, que iniciamos, bueno, ya yo creo que podemos decir 2 años, Olga, con la firma del acuerdo, la revisión de toda la literatura, o sea, todo el contexto, el desarrollo del borrador y un proceso de consulta en 3 partes, que primero con la selección de expertos líderes nacionales que revisaron el borrador, luego distintos talleres de consulta técnica con expertos dentro de los sectores, y finalmente ahora el proceso de consulta pública, el que está actualmente abierto. Los objetivos de la sesión de hoy son, bueno, primero poder brindar apoyo y orientación al proceso de consulta pública de la taxonomía verde, fomentar la comprensión de los conceptos claves de la taxonomía verde para promover la participación activa de los asistentes en la formulación de comentarios y aportes para conseguir un documento útil y adecuado al contexto dominicano. Más adelante verán cómo
todo el documento de la taxonomía verde parte de estándares internacionales, pero lo importante es poder aterrizar esos estándares para que sea, bueno, aplatanarlo en buen dominicano y útil para todos los dominicanos. Todo el sector público, el sector privado, sector financiero, sector real. Ahí para tener el pendiente que el periodo de consulta está abierto hasta el 5 de febrero a las 11:59 de la noche, inclusive. Bien, entonces, antes de continuar o antes de empezar ya con el cuerpo de la presentación, queremos saber de ustedes, tenemos 2 preguntas. Hemos preparado este Mentimeter para que, por favor, utilizando el código QR o accediendo a menti.com y utilizando el código que ven proyectado, 3171903, nos den cuál es el estatus actual de ustedes en relación a la claridad respecto al proceso de consulta pública de la taxonomía verde. Aquí queremos entender un poquito mejor de la audiencia para ver qué tanto conocen el documento, si han participado en las consultas previas y si han tenido la oportunidad de dar comentarios a la fecha. Pensando que tenemos 76 participantes en la sesión, tenemos unos segunditos o un minuto para tener respuesta de todos o de la mayoría. Esa información es extremadamente valiosa para entender, bueno, qué tanto entienden el documento, su funcionalidad, su implementación futura, qué visión se tiene al respecto, que les ayude a hacer una revisión más profunda del documento, pensando ya en su implementación posterior. Ahí, ok, tenemos 33 respuestas. Y vemos que una persona respondió muy alto, esperaría que es uno de los líderes sectoriales que nos acompañan en el día de hoy. Pero aparte de eso hay el más mixto. Bueno, la mayoría de las respuestas tienen un conocimiento bajo o muy bajo. Bien, bueno, no se preocupen, parte del objetivo del taller de hoy es ir sobre el documento y los elementos estructurales para ayudarlos en la revisión de los mismos. Bien, Nati, si pasamos al próximo slide. Ahora, con toda honestidad, saber de ustedes quién ha tenido la oportunidad de revisar los documentos, ya sea de forma parcial o de forma completa. Somos casi 50-50 entre quién ha revisado y quién todavía no ha tenido la oportunidad de ver los documentos. De nuevo, vemos que tenemos 2 grupos. Aquellos que ya tengan preguntas específicas, puntuales, pueden comenzar a ponerla en el chat y el equipo irá contestando a lo largo de la presentación. Y también una sesión de preguntas y respuestas al final abierta para cualquier comentario. Ok, aquí tenemos 37 respuestas. 17 han tenido la oportunidad de revisar los documentos y 21 no. Todavía. Y aquí, bueno, me hubiera gustado también, ya veremos más adelante en sus intervenciones, y a pesar de no haber podido revisar el documento todavía, sí entienden la estructura general de la taxonomía. Bien, sigamos entonces. Gracias a todos por sus respuestas. Entonces, comenzamos con introducción a la taxonomía verde. El primer objetivo aquí es, bueno, enseñarle a grosso modo en qué consiste o qué es una taxonomía verde. Cuando hablamos de una taxonomía verde, estamos hablando de una herramienta de clasificación para los inversionistas y las empresas. Cuando hablamos de qué vamos a clasificar, bueno, clasificaremos qué es verde y ya. No digamos qué es verde y qué no es verde.
porque la lista per se no es exclusiva. O es una herramienta de clasificación para identificar activos y actividades verdes. El objetivo de tener una taxonomía es poder hacer un vínculo entre esos objetivos y esas ambiciones nacionales en torno al cambio climático y el sistema financiero. Todas esas actividades van a requerir financiamiento, o sea, y poder apoyar los ambiciosos objetivos que tenemos como país. Y para esto es importante contar con tanto financiamiento público como financiamiento privado. Y la idea de la taxonomía es poder dar más certidumbre, más visibilidad en la toma de esas decisiones, poder alinear al sector privado con esos objetivos nacionales y los compromisos internacionales que se han asumido para la mitigación al cambio climático, a la adaptación al cambio climático, poder garantizar la coherencia con las normas y las taxonomías internacionales también. Uno de los beneficios que tiene la taxonomía verde es que ayuda a inversionistas extranjeros o con inversión extranjera directa, porque ya desde fuera se pueden identificar activos y actividades verdes en el país y facilita esa conexión. Y otro de los objetivos importantes de este documento es evitar lo que conocemos como greenwashing, lavado verde, para tener un sistema más transparente e íntegro. Podemos continuar. Tomemos qué es y qué no es una taxonomía verde. ¿Qué sí es? O sea, ¿qué es una taxonomía verde? Cuando hablamos de taxonomía verde, estamos hablando de una lista de actividades y de criterios relevantes. Cuando hablamos de relevante es no simplemente que sea ambiente, sino que ayude con las metas y los objetivos ambientales nacionales. Cuando hablamos de taxonomía verde, estamos hablando de un documento que es flexible, para poder adaptarse. ¿Hay alguien? Ok, ya. Para poder adaptarse a los diferentes estilos y estrategias de inversión de los participantes del mercado. Estamos hablando de un documento que está basado en la ciencia y en la experiencia industrial. Estamos hablando de un documento que es dinámico para poder responder a los cambios en tecnología, de la ciencia, a nuevas actividades, sectores que pueden surgir y datos que se van capturando a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de qué es una taxonomía, estamos hablando de una base para otras medidas políticas que pueden ser incentivos, pueden ser algún tipo de regulación, pueden ser algún tipo de etiquetado adicional. Bien. Cuando hablamos de taxonomía, perdón, en el slide anterior, no hablamos de un documento que es estático. La taxonomía es un documento vivo que ahora estamos trabajando, como quien dice, en una primera fase con ciertos objetivos ambientales, con ciertas actividades, ciertos sectores, pero que será actualizado hacia el futuro a medida vayan surgiendo la necesidad y el interés. Cuando habla que no es una taxonomía tampoco, es una lista obligatoria de inversión. O sea, no necesariamente porque existe una taxonomía se está diciendo que estos son los sectores y las actividades donde hay que invertir de forma exclusiva. Eso mencionado. Simplemente definimos qué es verde. La taxonomía tampoco ayuda para evaluar el desempeño financiero de una inversión. Cuando uno compara una inversión, un activo, contra la taxonomía, lo que define es si es verde, y cuando decimos que es verde es porque ayuda con los objetivos ambientales que se han definido entre la misma. Y por último, una taxonomía no es una calificación de empresas. Ahora sí, continuamos al próximo slide. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante desarrollar la taxonomía? Bueno, queremos fomentar la inversión directa en sectores verdes, tanto por parte del sector financiero como el sector real. Para eso es crucial poder identificar las actividades que benefician, o sea, que tienen beneficios ambientales. Queremos evitar el greenwashing, queremos evitar que alguien en un momento hable de manzanas y otra persona hable de pera para referirse a un producto verde o a una actividad verde. Y es importante definir un concepto base que aplique para todos a nivel nacional. Tercero, tenemos que la taxonomía permite la divulgación o los informes de sostenibilidad o ASG importantes, relevantes, también para aquellas instituciones, empresas que están decidiendo compartir con terceros las actividades que llevan internamente y que hacia futuro también vamos a querer poder comparar o ver el estado del mercado
y estos conceptos base van a ayudar a poder comparar entre distintos reportes. Y por último, como beneficio, que la taxonomía ayuda a monitorear el portafolio de las compañías. Bien. Aquí seguimos ya cerrando con esta primera parte de qué es la taxonomía, la importancia y los beneficios. He hablado que es un marco de clasificación. La taxonomía ayuda a aumentar la competitividad de los países en una senda de desarrollo resiliente al cambio climático para poder conseguir un crecimiento que sea bajo en carbono y en línea con los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales. Además, se promueven las estrategias de inversión responsable, tanto pública como privada, y eso ayuda a dinamizar al mismo tiempo los mercados y el flujo de capital preferencial. Aquí vale resaltar que hay muchas instituciones, bancos, empresas del sector real que ya están haciendo inversiones, que ya tienen actividades propias de su negocio, que no saben que son verdes, pero son verdes. Es importante también identificar allí donde se está haciendo una actividad positiva, poder documentarlo, poder registrarlo y poder compartirlo. Además, que esto sirve como un argumento a la hora de buscar financiamiento o buscar interesados en emprender en algún tipo de proyecto. Y por último, bueno, de los beneficios, que la taxonomía verde promueve la identificación de sectores y las actividades con potencial de abordaje y facilita el reconocimiento de brechas para la focalización de recursos. Aquí les voy a poner un ejemplo que es completamente normal. Muchas veces cuando uno piensa en cambio climático, piensa uno primero, bueno, mitigación y directamente se llega al sector de energía. Hablar de energía renovable, hablar del uso eficiente de los recursos. Así que la taxonomía también sirve como guía para ampliar esa perspectiva, ver todos los otros sectores, todas las otras actividades en las que se puede estar invirtiendo y se pueden conseguir resultados positivos. Bien, entonces, bueno, con esta introducción de la taxonomía, le cedo la palabra a la señora Olga Nivar para que, por favor, nos cuente cómo se puede participar en el proceso de consulta pública. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo pueden participar activamente en el proceso de esta taxonomía? La taxonomía es una taxonomía de República Dominicana, por lo tanto, no es beneficio para todos como país. Por lo tanto, los invitamos a participar. Pueden acceder a través de los enlaces de consulta pública, tanto por la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como también de la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. A través de la sección de normativas puede acceder a la sección de consultas. El proyecto de taxonomía está en consulta pública, conforme hemos comentado, desde el 19 de octubre hasta el 5 de febrero. Si bien cerraba inicialmente el 26 de diciembre a petición del público, se extendió la consulta hasta el 5 de febrero y cierra a las 11:59 de la noche. Entonces, ¿qué tiene el documento? ¿Qué se debe de descargar? Cuando accedemos a la sección de normas en consulta, que podemos ver en el siguiente enlace, la taxonomía cumple 11 documentos, es decir, hay 11 documentos que tenemos que revisar y analizar para poder opinar. El primer documento es, bueno, la circular que pone en consulta pública, luego viene el documento per se como anexo, que es el marco general de la taxonomía verde. El marco general es el primer capítulo, vamos a decir, que es un marco conceptual que establece cómo fue elaborada la taxonomía, cómo fue la arquitectura de la misma, una introducción general, indicando cuál es el propósito, los principios, objetivos, el uso, los usuarios y el alcance que tiene el proyecto de la taxonomía. Así, cuáles son los requisitos de cumplimiento para aquellas actividades que se han utilizado. Luego viene, cada documento tiene, como podemos ver, su formulario de observaciones, donde si usted va a opinar en el marco general, puede descargar el formulario donde va a incluir sus observaciones correspondiente al marco general. Luego vienen 3 documentos que son de los objetivos ambientales que vienen a abarcar lo que es el proyecto de la taxonomía, un documento que es el objetivo de mitigación al cambio climático, un segundo documento objetivo de ambiental de adaptación al cambio climático y un tercer objetivo que es el objetivo de agua y recursos hídricos.
Esos son los 3 documentos, capítulos aparte, que igual cada uno tiene su propio formulario. Y luego existen 7 documentos separados que corresponden a cada uno de los sectores de la consulta pública del proyecto, que son los sectores que se están desarrollando en la taxonomía. Un capítulo correspondiente a energía, otro a construcción, otro a residuos, otro a agua, otro a transporte, industria y tecnología de la información y la comunicación. Por lo tanto, son en total 11 documentos y cada documento y capítulo de la taxonomía cuenta con su propio formulario. Reiteramos que puedan participar activamente en este proyecto. Es muy importante recabar la información y la opinión de todos para que realmente este documento represente y vaya acorde a los compromisos de República Dominicana y la normativa de República Dominicana en todos los sectores que abarca el proyecto de la taxonomía. Roberto, le cedo la palabra. Gracias, Olga. Recuerdo también que a todo momento el chat está abierto para las preguntas que tengan y con eso, bueno. Sí, y Roberto, y escúchame que te interrumpa, todos los formularios de observaciones se tienen que remitir a este a este correo electrónico, contacto@taxonomiard.gov.do, cualquier consulta, cualquier inquietud, y este es el correo que se está utilizando para todo lo que es el proceso de consulta pública del proyecto. Por lo tanto, aparte de invitarlo a participar nuevamente de manera activa en el proceso de consulta pública, puedan enviarlo a través del canal habilitado por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y el Ministerio de Medio Ambiente. Excelente. Con eso, bueno, veamos entonces ya un poquito mayor detalle en qué consisten estos documentos, cuáles son sus elementos y los componentes de la estructura. Con eso le cedemos la palabra a Vish. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Olga. Buenas tardes a todos. Entonces, para explicar un poco sobre los documentos técnicos que tenemos, aquí tenemos unos diapositivas. La siguiente, por favor. La taxonomía, ustedes van a encontrar algunos elementos estructurales. Todos los documentos van a tener unos componentes importantes que ustedes revisan. Uno es los objetivos, como explicó Olga. Tenemos diferentes objetivos cubiertos en la taxonomía que vamos a ver más adelante. Y cada objetivo va a tener una lista de sectores y una lista de actividades bajo cada sector. Y cada actividad va a tener unos criterios de elegibilidad. Los nombres de actividades y sectores a veces puede ser que es diferente que lo que usa en el mercado como tal, porque viene principalmente del códigos industriales o códigos SIU que usa el sector financiero. Entonces tenemos este tipo de clasificación en todos los documentos. Siguiente. Entonces, como mencioné, cada sector tiene una lista de actividades y para decir que una actividad está cumpliendo con la taxonomía, tenemos 3 criterios, 3 niveles. El primero es el criterios de elegibilidad, que está enfocado en estos objetivos de contribución sustancial, puede ser mitigación, adaptación o el tema de recursos hídricos, pero al mismo tiempo es importante que la actividad no hace daños negativos a otros objetivos ambientales. Entonces, esto se llamamos como requisitos de cumplimiento. En adición a esto, todas las entidades que aplican estas actividades tienen que cumplir con unas salvaguardas mínimas o salvaguardas sociales. Este es algo que tenemos que cumplir para decir que sí están cumpliendo con la taxonomía. Siguiente. Como mencionó Olga, hay diferentes documentos, hay 11 documentos, ustedes van a ver. Primero tenemos un marco, que es como en la introducción, el contexto, la explicación de todo el contenido. Después tenemos dividido por los objetivos. Tenemos objetivo de mitigación, objetivo de adaptación, objetivo de agua y recursos hídricos, y después tenemos 7 documentos sectoriales. Aquí está agua y saneamiento, residuos, TIC, energía, transporte, construcción e industria. Y en cada uno de estos ustedes van a encontrar el detalle de las actividades y los criterios. Entonces, en el marco del documento, que es el primer componente, primer documento de lo que hablamos, tenemos una introducción breve y después algo se llama requisitos generales. Estos son algunos... Creo que te perdimos, Fish. No se escucha. Estás en silencio, Vish. Creo que el micrófono está apagado.
Está frisado, Sí, es frisado que perdón. está. Ya. Perdone, se cortó la llamada, que estoy en un tránsito. Sí, entonces para continuar, entonces tenemos algo que se llama requisitos generales que aplica para toda la taxonomía. Y estos son para asegurar que ninguna actividad, aunque tiene contribución sustancial, pero no está haciendo daños a otros objetivos ambientales. Y después tenemos por objetivo los sectores y actividades y los anexos técnicos principalmente para el objetivo de mitigación. Siguiente. Estos son los requisitos generales. Es decir, ustedes van a ver aquí la taxonomía tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, para el objetivo de recursos hídricos, economía circular, contaminación, biodiversidad de ecosistemas y adaptación, lo que debemos revisar es que las taxonomías deben identificar cuáles son los riesgos que pueden ocurrir para diferentes objetivos y tomar medidas para mitigar estos riesgos. Entonces, esto se aborda con el concepto de no hacer daño significativo o requisitos de cumplimiento generales que cubre para toda la taxonomía. Incluso si no está especificado en cada actividad, este es algo que tiene que revisar para todas las actividades en la taxonomía. Siguiente. Aquí están los objetivos ambientales de la taxonomía. Tenemos mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático como contribución sustancial. Tenemos el objetivo de conservación de ecosistemas y biodiversidad y gestión de agua. En el documento de gestión de agua muchas veces tenemos co-beneficios o incidencias sobre otros objetivos. Puede ser de adaptación o puede ser conservación de ecosistemas y biodiversidad. Y tenemos también economía circular y prevención y control de contaminación. Estos se abordan más con el tema de no hacer daño significativo. Entonces, principalmente cuando hablamos de actividades como ecosistema, diversidad, pero vinculado con el objetivo de agua, porque estamos hablando de cuencas, zonas hidrográficas, entonces muchas veces tiene co-beneficios, o la infraestructura azul o infraestructura hidráulica. Este es uno de los temas importantes de la taxonomía de República Dominicana, que está abordando los objetivos azules, que no está hecho en la mayoría de las taxonomías globalmente. Y es la primera taxonomía que está abordando, enfocando en este tema azul, y por eso también tenemos un documento aparte enfocado en este objetivo. Siguiente. Aquí está simplemente un cuadro, solo para mostrar en qué sectores, qué objetivos estamos cubriendo. El tema de mitigación, tenemos documentos técnicos, anexos sectoriales que ustedes van a ver. Adaptación es algo que cubre para todos los sectores. Cuando hablamos de recursos hídricos y marinos y biodiversidad de ecosistemas, estamos abordando en algunos de los sectores y muchas veces también abordamos algunos activos naturales que está cubierto, como mencioné el ejemplo de ecosistemas o zonas hidrográficas, entonces inversiones en este tipo de actividades, pero también el tema de contaminación y economía circular cubierto con el concepto de no hacer daño significativo y está incluido también para todos los sectores de la taxonomía. Siguiente. Los criterios que ustedes van a ver, como mencionó Roberto también, tuvimos muchos procesos de discusión con varios expertos, industrias, entidad financiera y expertos en el país para validar los criterios, pero algunos principios que era importante. Primero, está basada en ciencia o los datos que está disponible en la mayoría de los casos y son cuantitativos muchas veces, y entonces siempre cuando es posible tener algún criterio cuantitativo, van a encontrar que hay umbrales específicos, pero muchas veces también hay umbrales cualitativos o lista de requerimientos que tienen que cumplir. Y todos estos documentos, estos criterios están sujetos a revisión periódica, entonces no son estáticos, pero cada uno de estos, cuando ustedes van a revisar el tema de criterio de elegibilidad, importante que estamos pensando en el objetivo. El criterio está vinculado a este objetivo de contribución sustancial. Siguiente. Aquí están unos ejemplos de lo que tenemos en todos los sectores, ¿no? Para mitigación, por ejemplo. En residuos tenemos todas las actividades relacionadas con tratamiento de restos orgánicos, sistema de recolección y transporte. También tenemos sistemas de captura de Hay artificial, que son importantes. El tema de aprovechamiento, separación y aprovechamiento. Entonces, está cubriendo toda la gama de restos municipales en el sector de residuos. Siguiente.
En energía tenemos actividades desde generación de energía, como eólica o fotovoltaica, todo el tema de renovables, hasta el tema de cogeneración de energía, el tema de almacenamiento, incluso producción de hidrógeno, transmisión y distribución de energía. Siguiente. En transporte también la taxonomía cubre desde transporte terrestre hasta transporte fluvial, transporte marítimo, transporte férreo y también el tema de micromovilidad. Siguiente. En construcción, las actividades que está cubierto son de construcción de edificios nuevos, todo tipo de edificios, el tema de renovación o retrofit de estos edificios, incluso el tema de adquisición y propiedad de edificios. Tenemos también una actividad que se llama medidas individuales o servicios profesionales, que son realmente una lista larga de las inversiones verdes que pueden entrar en la taxonomía, específicamente pensando en el sector de construcción. En industria o manufactura, aquí tenemos varias actividades, desde todo el tema de fabricación de tecnologías de bajo en carbono, como por ejemplo paneles solares, vehículos eléctricos, baterías. Entonces, todas estas actividades necesitamos en la taxonomía, pero también está el tema de fabricación de minerales, metales, plásticos, químicos orgánicos, químicos inorgánicos, como cloro, estas diferentes actividades. Todo esto también en el documento técnico, como mencioné anteriormente, van a encontrar criterios muy específicos, por ejemplo, para mitigación en temas de emisiones, pero al mismo tiempo van a tener unos requisitos para asegurar que no está haciendo daños a ecosistemas, a economía circular, biodiversidad, entre otros. Entonces, así está cubierto la siguiente. En TIC es un sector habilitante, es decir, la contribución sustancial para mitigación o adaptación del TIC no necesariamente en el activo o actividad mismo, sino esta actividad o este sector va a habilitar descarbonización de otros sectores. Por ejemplo, el tema de sistemas eficientes de transporte, entonces está descarbonizando otros sectores. Tenemos todo el tema de soluciones digitales, puede ser software, puede ser hardware, el tema de mitigación o incluso el tema de adaptación, ¿no? El tema de, por ejemplo, sistemas de alertas tempranas. Pero aquí también está cubierto la actividad relacionada con los centros de datos, porque estos centros tienen bastante consumo de energía y tiene alto impacto sobre cambio climático por su uso de energía y refrigerantes para enfriamiento y todo. Entonces aquí también tenemos criterios para estos tipos de actividades. En agua, aquí estamos hablando de sector. Entonces hay una diferencia entre el objetivo de recursos hídricos que vamos a ver más adelante y este sector. Y aquí tenemos el tema de agua y saneamiento principalmente. Actividades desde la captación, tratamiento, distribución, hasta tratamiento de aguas residuales, alcantarillado sanitario y más adelante vamos a ver alcantarillado pluvial, pero también inversiones en uso eficiente de agua, es decir, puede ser inversiones en equipos eficientes en cualquier sector, puede ser en industria, puede ser en edificios, en agricultura, entonces está cubierto en esta actividad. Y cuando hablamos de adaptación es algo muy transversal, es decir, aplica para todas las actividades en todos los sectores. Entonces, realmente hay dos tipos. Uno son actividades que está adaptada contra los efectos de cambio climático y el otro es las actividades que habilitan adaptación de otras actividades, ¿no? Entonces, para ambos casos, lo que es importante en la taxonomía es revisar si existe este riesgo, cuál es la vulnerabilidad a través de unos estudios de vulnerabilidad y la inversión que están haciendo para adaptación tiene que demostrar que están mitigando estos riesgos de cambio climático. Entonces, este es el criterio que ustedes van a encontrar en más detalle. Está vinculado los criterios también con los planes nacionales, planes regionales de adaptación que existen en el país. Siguiente.
Sí, estos son dos tipos que estaba explicando. Puede ser habilitante en adaptación o adaptación para la actividad propia. Entonces, ambos están cubiertos. Ustedes pueden ver aquí, en todos lados está vinculado a las normatividades estándares que está establecido en el país para que está incorporado y es fácil de implementación. Siguiente. Y cuando hablamos del objetivo de agua o recursos hídricos, aquí hay temas, hay activos verdes y hay varias actividades que normalmente no está cubierto en taxonomías en la región pensando en mitigación. El primer punto ya hablamos, que es el tema de acueducto y alcantarillado o agua y saneamiento. Entonces tenemos desde suministro, tratamiento, incluso el sistemas de drenaje sostenible o SUDS, lo que llamamos. Esta actividad se llama gestión de desastres, por ejemplo, donde viene todo el tema de soluciones basadas en naturaleza. En TIC también podemos tener inversiones para reducción de fugas. Esto es bastante importante para el sector de agua y saneamiento. Fabricación de tecnologías o IoT o otros tipos de hardware, principalmente relacionado con todo el tema de acueductos, suministro y distribución. Y también activos naturales y actividades económicas de protección y restauración ambiental. Aquí entra todo el tema de conservación y restauración de hábitats, ecosistemas y especies, específicamente pensando en zonas hidrográficas, cuencas, que es importante para conservar. Este es uno de los primeras taxonomías y en América Latina es la primera taxonomía que está abordando este como un objetivo principal y es la diferenciación en República Dominicana. Sí, antes de pasar la palabra, yo creo que uno de los puntos importantes es cómo leer el documento, ¿cierto? Es decir, tenemos que siempre ver cuál es el uso de fondo. Si la inversión viene en el sector de energía, tenemos documento de energía. Si viene para el agua y saneamiento, tenemos que revisar el documento de agua y saneamiento. Entonces, siempre la aplicación o la criterio que tenemos que referir depende de para qué estamos usando este fondo específico, más que qué sector representa la empresa. Entonces, por eso ustedes van a ver la clasificación también es por códigos industriales, actividades económicas, que es un lenguaje que utiliza el sector financiero normalmente. Siguiente. Y paso la palabra a Mariana. Muchas gracias, Vish, por toda la presentación y la explicación, digamos, del corazón de lo que está incluido en la taxonomía de República Dominicana. Yo ahorita les quiero contar un poquito más sobre qué sigue después de la construcción, ¿no? Cuáles son esas discusiones que se tienen, porque si bien hacerlas es un primer paso, la implementación o la promoción del uso de la misma, pues es un hito clave en la apropiación de estas herramientas. Si quieren, siguiente. En ese sentido, quisiera recordar, digamos, cuáles son esas motivaciones que tienen normalmente los países para desarrollar las taxonomías y cuáles son esas aplicaciones que le ven o cuál es ese potencial. Entonces, como ustedes bien saben, las taxonomías pues se desarrollan y como mencionó al principio Roberto, principalmente para dar claridad a los mercados, para crear una serie de definiciones comunes sobre qué contribuye de manera sustancial, pero adicionalmente particularmente se desarrolla frente a las necesidades de movilización de capital. Esto es aún más relevante en nuestros países donde vemos que existen brechas de financiamiento climático importantes y donde sabemos que los recursos públicos no serán suficientes para lograr esos objetivos, esos compromisos que tenemos a nivel nacional e internacional, sino que también se requiere un esfuerzo importante del privado y ahí el sector financiero se vuelve fundamental. Entonces, en ese sentido, en el ejercicio de querer movilizar capital, pues se encuentran una serie si se quiere, de aplicaciones. Como bien lo listamos en la diapositiva, hasta las emisiones de deuda, ¿no? Poder estructurar instrumentos de deuda como los bonos verdes para financiar proyectos que busquen esa contribución sustancial. Estos bonos normalmente son bonos de destinación específica, es decir, crean un compromiso con los inversionistas alrededor hacia dónde se van a asignar esos recursos. También es una forma de darle, digamos, claridad
al sector real, no solamente el financiero, sobre hacia dónde se debería transformar la economía, ¿no? ¿Dónde está ese potencial de verdad que una empresa o un sector contribuya de manera sustancial, hacia dónde se deben transformar? Y en ese sentido, pues facilita la estructuración de esos proyectos que pueden estructurar, valga la redundancia, las empresas del sector real. Hay otro tema que también se vuelve crucial y es en términos de política pública. Si bien cuando uno ve taxonomías de mercados, si se quiere, un poquito más sofisticados, este no es el principal objetivo, pero lo que sí hemos encontrado en países como los nuestros, especialmente la región de Latinoamérica, es que la taxonomía también sirve para el diseño de otras, de política pública, ¿no? Para encontrar dónde hay brechas de política pública y para diseñar instrumentos económicos o tributarios que faciliten la movilización de capital e incentiven mucho más a nuestros mercados a transformarse, ¿no? A contribuir y a reducir lo que se llama el riesgo de transición. Otra de las aplicaciones que esto de alguna manera vienen a nuestros mercados más en el mediano plazo es todo el tema de riesgo de transición, ¿no? Lo conecto con el punto anterior y es cómo se apoya tanto a los inversionistas como a la misma supervisión, ¿no? Participantes de los mercados a entender qué tan expuestos están nuestras empresas y nuestros sectores al riesgo de transición. El riesgo de transición no es otra cosa que un riesgo financiero derivado del cambio climático asociado a un tema en cambio en política climática, cambio en tecnologías o apariciones de tecnologías verdes que hacen obsoletas otro tipo de tecnologías y también cambio en el comportamiento de la demanda de los mercados, haciendo que ciertas empresas, digamos, se vuelvan obsoletas o aumenten sus costos debido a apalancarse de tecnologías que se vuelven mucho más caras, sea justamente por la imposición de impuestos o por el uso de tecnologías obsoletas, o que la misma empresa se vuelva, no se vuelva competitiva en el mercado por el cambio, ¿no? Las señales de la demanda, ¿no? De los consumidores. Y en ese sentido, pues, no pueden asumir sus compromisos financieros y se vuelven un riesgo para el sistema financiero. Y en ese sentido, la taxonomía de alguna manera facilita a estos participantes, inversionistas y reguladores a entender la exposición. Hay otras aplicaciones como es la gestión también de riesgos de greenwashing, creo que es una de las más comunes y las más inmediatas. Es un riesgo que vemos que a nivel global está en la mente tanto de inversionistas, tomadores de decisiones y reguladores, y es que tanto se puede denominar algo verde sin que esté contribuyendo de manera sustancial. Y en ese sentido la taxonomía también contribuye y facilita. En instrumentos, pues ya mencioné, claramente están los bonos verdes, son los más comunes, pero hay fondos de inversión, hay créditos que empiezan a tener denominaciones específicas, dependiendo de las decisiones, sea de los bancos o los estructuradores de los fondos, estas pueden tener unas condiciones beneficiarias, sea para el deudor o para el inversionista. También, como les mencioné, pues sirve para el diseño de subsidios e incentivos, sea instrumentos a través de instrumentos tributarios o otro tipo de subsidios, para ejecutar análisis de riesgo, pruebas o estrés climáticos, para riesgos de transición, como les mencioné, y pues estructuración de fondos de inversión, ¿no? Y finalmente, el principal usuario, y esta es una discusión que hemos tenido en muchos países, es importante reconocer que si bien el principal usuario son los participantes de los mercados financieros, quiere movilizar capital, y también vemos el sector real, como les mencioné, un actor principal. Ahí pueden ellos verse reflejados hacia dónde se mueve el mercado en términos de sostenibilidad o hacia dónde están las tecnologías, hasta dónde están siendo desarrolladas las taxonomías en el sector real y pues claramente por el sector público. El sector público pues puede hacer diferentes implementaciones, es un poco lo que les voy a explicar ahorita de la taxonomía, sea para focalizar recursos públicos, pero también para la regulación y supervisión financiera de mercado de valores. Siguiente. En términos de aplicaciones, ¿no? Si bien los usos son múltiples, lo que hemos visto más comúnmente es aplicaciones alrededor de las que yo clasifico en dos tipos. Está la divulgación de producto y está la divulgación corporativa. Esas, si se quiere, son los dos tipos de implementaciones que hemos visto nosotros que son más comunes. La mayoría están siendo voluntarias, empiezan desde un carácter voluntario, pero hay algunas jurisdicciones como China y la Unión Europea que ya empiezan a ser de carácter mandatorio obligatorio. En esas dos jurisdicciones, los mandatos que existen o las instrucciones que existen obligatorias están asociadas a la divulgación corporativa, es decir, que tanto la empresa está transformando y está invirtiendo o está gastando alrededor de las actividades activas en la taxonomía, si son de un sector priorizado por la taxonomía, y empiezan ya a exigir exigencias hacia alrededor. Normalmente estas exigencias, como lo vamos a ver, pues pueden ser algo progresivas, graduales,
pero por ahí está haciendo la puerta de entrada de la taxonomía o la primera implementación. En el caso de nuestros mercados o en el caso colombiano, digamos que es el caso más cercano donde ya hay algún tipo de implementación o un tipo de instrucción por parte de la Superintendencia Financiera, es alrededor de la divulgación ya de producto. Aquellos productos que tienen alguna denominación, un compromiso, una apuesta o que se esté mercadeando bajo el apellido verde, debe empezar a explicar al mercado si está alineada a la taxonomía o no, y en el caso que no lo esté, justificar, ¿no? Como algún tipo de comply or explain. Esto justamente para poder introducir el concepto de gradualidad y buscar que aquellos que ya tienen la intencionalidad de tener una denominación verde, pues empiezan a ser mucho más transparente y crear credibilidad en el mercado y justamente movilizar y atraer diferentes inversionistas a nuestros mercados. Eso es en el caso colombiano. Entonces esas implementaciones que son de carácter cuasi voluntario por responder a esta metodología de cumpla y explique, pues están asociadas a la divulgación de productos. Entonces, puede ser para bonos, puede ser para fondos de inversión, o puede ser en algunos casos también incluir instrucciones específicas para el tema de los créditos, dependiendo de los mandatos pues, de la autoridad de supervisión. De nuevo, muchas de estas implementaciones se hacen de manera gradual y progresiva, buscando justamente que el mercado también entienda y reconozca los beneficios de alinearse con la taxonomía verde y en verdad denominar sus productos de manera adecuada que genere credibilidad en los mercados. Siguiente. Antes de continuar, un tema muy importante es, como mencioné en la diapositiva anterior, si bien está más, ¿no? la implementación está mucho más alrededor de la divulgación corporativa, pero temas de divulgación y transparencia, también se reconoce que la taxonomía tiene otra serie de implementaciones que pueden ir en un largo plazo o que pueden ser usadas en un largo plazo, como la medición de diferenciales de riesgo, como el diseño de políticas públicas, como para la toma de decisiones de la política de los bancos centrales de nuestros países. Estos son temas que nosotros estamos viendo en nuestros mercados de mucho más mediano o largo plazo, dado lo innovador que puede ser este tipo de instrumentos. Sin embargo, es importante reconocer que va a tener múltiples usos, o sea, que va a ser muy útil para nuestros países. Además del tipo de implementaciones, también quería tocar sobre un tema conceptual que introdujo la Unión Europea en particular, que como les mencioné es una de esas primeras jurisdicciones, no solamente en sacar una taxonomía altamente granular, que se está volviendo la base para el desarrollo de muchas taxonomías, como la fue la de República Dominicana, sino también es innovador en el sentido en el que ellos han incorporado o han introducido en estos mercados unos conceptos a la hora de implementación. Aquí les pongo en esta diapositiva el ejemplo, digamos, el documento que se usó de referencia o que ellos publicaron para introducir estos conceptos y los cuales voy a describir. El primero es el concepto de elegibilidad. Ellos definen la elegibilidad como aquellas actividades o activos que están cubiertos por la taxonomía. O sea, uno tiene un producto, un servicio o uno está financiando algo que es elegible si la actividad o activo está cubierto por la taxonomía a nivel de actividad o activo. El otro concepto ya es un concepto que es mucho más sofisticado, que requiere mucho más sofisticación en el proceso de implementación, que es la alineación, y es que la actividad o activo que se está financiando de alguna manera cumple con los criterios de elegibilidad o lo que llama la Unión Europea los Technical Screening Criteria, que no solamente es los umbrales o el desempeño ambiental, sino el cumplimiento de del principio de no hacer daño significativo. Si se quiere, otro principio que incluye este documento y la Unión Europea a través de este documento es el principio de progresividad, que ya lo he mencionado en las sesiones pasadas, en las diapositivas pasadas, pero como ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, ellos tienen una serie, ellos van introduciendo el nivel de complejidad de implementación a través de los años. De hecho, ellos primero tienen una aplicación diferenciada para entidades no financieras y entidades financieras y van diferenciando o van aumentando el nivel de complejidad a través de los años, incluyendo el concepto primero de elegibilidad y después el concepto o exigiendo el concepto de alineación. Siguiente. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante hablar de pilotos durante la implementación? En los procesos también ya en Latinoamérica, esto es el caso de Colombia, también es una discusión que hemos tenido en México,
Y hemos reconocido la importancia de, además de incluir estos conceptos o este concepto de progresividad y gradualidad, también hablar de los pilotos. Los pilotos es una forma de dar contexto al desarrollo local y empezar a entender cuáles son esos principales retos, brechas en términos de complejidad y de simpleza, si se quiere, en términos de complejidad o qué tan simple quedó la taxonomía en el caso, si se quiere, en este caso de República Dominicana o el país que se desarrolle la taxonomía. Siguiente. Siguiente. En el caso de Colombia, este concepto se introdujo, o el concepto de los pilotos se introdujo bajo el marco del principio de progresividad y de gradualidad de la implementación. Una vez se desarrolló la taxonomía verde de Colombia, bajo el primer borrador, se empezaron a estructurar los pilotos de implementación justamente para mirar no solamente el nivel de ambición, si estaba, digamos, en línea con lo que estaba pasando en el mercado, pero que al mismo tiempo fuera lo suficientemente ambicioso y en línea con la ciencia, sino también entender qué tan difícil era la interpretación por parte de los bancos y qué se requería por parte de los emisores y los bancos, en el caso colombiano, implementar, integrar la taxonomía dentro de sus procesos de toma de decisión. Se hicieron dos tipos de pilotos, uno de alineación de carteras verdes, otros para estructuración de bonos verdes. Aquí vale la pena aclarar que en el caso colombiano, los principales emisores de instrumentos de deuda verde o con denominación o temático son los mismos bancos. Entonces ahí había unas economías de escala. Sin embargo, se hicieron estos dos con dos intereses específicos, uno para estructurar un producto, uno para empezar a alinear las carteras con denominación verde y empezar de nuevo a entender qué tanto se deberían ajustar los procesos y las políticas internas y qué tanto debería empezar a cerrar brechas de datos el mismo mercado para poder dar cumplimiento a la taxonomía. Una vez tuvimos esos pilotos, como les mencioné, se empezó a introducir regulación. La regulación en Colombia inicialmente se enfocó en la divulgación de productos, justamente para responder también a ese principio de gradualidad. Es decir, es muy diferente uno introducir unas exigencias de taxonomía para alguien que nunca hubiera tenido un contacto con el concepto de verde, denominación verde, versus aquellos que ya tuvieran una intención o tuvieran en el mercado un producto verde, ¿no? Porque eso quiere decir que el que llame algo verde, algún tipo de sistema de clasificación tuvo que hacer. Entonces, de alguna manera, eso nos permitía empezar a introducir la taxonomía de manera gradual. Esto es para el caso colombiano, donde ya desde el privado hay una serie de demanda, una serie de emisiones temáticas y que nos permitía jugar con esa experiencia. Y finalmente, parte de las decisiones a las que ya está en este momento enfrentando la superintendencia financiera es en qué momento ya se empieza a supervisar o se empieza a incluir la taxonomía en el marco de su mandato de autorización y supervisión, más que todo en temas de supervisión. Como les digo, esas discusiones ya, especialmente desde el carácter más prudencial, pues están siendo integrados, están siendo pensados para mucho más el mediano y el largo plazo. Siguiente. Particularmente el piloto, como les mencioné, me voy a enfocar en el piloto, no tanto emisiones de bonos verdes, sino en el piloto de alineación de carteras. Tenía un objetivo y era entender qué tanto las carteras, aquellos bancos que ya tuvieran líneas de crédito verde, qué tanto esas líneas de crédito verde estaban alineadas y qué tanto eran elegibles con la taxonomía. Este proyecto o la metodología para hacer este piloto constó de 5 pasos. Primero, pues el diseño del plan de trabajo, que incluía incluir los bancos voluntarios o filtrar por aquellos bancos voluntarios que cumplieran con los requisitos mínimos para participar en el piloto. Después realizar un diagnóstico, que ese diagnóstico pues no solamente incluía una serie de entrevistas con los bancos voluntarios, sino también un acompañamiento en las rutas o entender un poquito la ruta para la colocación de estos créditos verdes. Una vez hicimos ese diagnóstico, empezamos a encontrar las brechas e identificar recomendaciones. Sobre eso, pues se realizó talleres con todos los bancos para socializar los resultados y finalmente se publicó o se va a publicar prontamente lo que se llama una guía de implementación para que sea usada por las diferentes, en este caso, bancos de Colombia. Siguiente. En el caso de las recomendaciones particulares, quería terminar mi intervención con esto, esperando que estén muchas entidades financieras acá, pues particularmente bancos. Nosotros encontramos dos tipos de recomendaciones, las recomendaciones técnicas y las recomendaciones operacionales. En las recomendaciones técnicas, como les mencioné, hicimos un análisis de qué tan lejos estaban de poder estar alineados y qué tan lejos estaban de poder ser
o tener una cartera elegible. En este primer piloto encontramos que la elegibilidad se encontraba, es decir, en las líneas de crédito verde que estaban alineadas a los sectores, a las actividades activos que estaban de los sectores, eran actividades, digamos, que estaban cubiertas por la taxonomía. Sin embargo, cuando empezamos a ver ya la alineación con los criterios de elegibilidad, con esos umbrales de desempeño, pues encontramos que habían brechas, principalmente alrededor de los datos, de los soportes que tenían que tener las entidades para poder certificar o dar cumplimiento digamos, tener el soporte de que en efecto el proyecto que estaban financiando, la actividad activa que estaban financiando, perdón, cumplía con los criterios de elegibilidad. En ese sentido, y teniendo en cuenta esas brechas en términos de obtención de datos, nos dimos la tarea de entender operativamente qué es lo que tenían qué era lo que tenían que ajustar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo vimos en toda la cadena, digamos, de comunicación. Es decir, hay alguien que podrían apagarla. Ya, gracias. Nos dimos la tarea de entender desde el operativo qué era lo que se había ajustar en toda la cadena, si se quiere, de otorgamiento de un crédito. Entonces encontramos recomendaciones a nivel del mercadeo de la promoción, en el proceso de originación, en el desembolso en el etiquetado y finalmente en el seguimiento. Y ahí encontramos una serie de brechas y de recomendaciones que también les realizamos a los bancos para poder integrar en sus procesos de otorgamiento de créditos bajo denominación verde en el contexto colombiano. Siguiente. Entonces, finalmente, y para cerrar la sesión, creo que nos da el tiempo exacto para tener una serie, un espacio de preguntas y respuestas. Hay algo muy importante con lo que quisiéramos cerrar nosotros la intervención y es, dado que todavía tenemos y se amplió el plazo para dar comentarios, a la hora de revisar los documentos que se publicaron para comentarios, queremos que ustedes se hagan una serie de preguntas, ¿no? A la hora de leer esos documentos, se harán una serie de preguntas para que nos manden los comentarios, digamos, de mayor utilidad. El primero es revisar si los criterios de la taxonomía son claros, si hay una simpleza, como yo les mencionaba, si son suficientemente claros o sencillos para ser entendidos por ustedes, si son medibles y si son alcanzables, ¿no? Para ahí este segundo componente para medir justamente el nivel de ambición. La otra pregunta cuando empiezan a leer los documentos que se deberían hacer es qué tan grande es la brecha si se quiere o qué tan difícil sería para el país dar cumplimiento, dada la brecha que hay entre lo que actualmente está pasando en la economía real nacional y lo que está puesto, lo que se incluyó en la taxonomía. Y finalmente, ¿cuáles podrían ser esas limitaciones? Si bien parte de las conversaciones o parte de lo que nosotros siempre hemos hablado es poder tener la serie de pilotos, como les mencioné, sería bueno obtener unas primeras impresiones por parte de ustedes sobre cuáles son esas principales limitaciones que ven a la hora de implementación de la taxonomía. No son preguntas para que las discutamos ya, esas son preguntas que en realidad les queremos poner a ustedes para que reflexionen y las usen a la hora de enviar los comentarios a la superintendencia sobre lo que está incluido en los documentos sectoriales de la taxonomía. Y ya con esto cerramos. Bueno, cerramos la primera parte, que es donde nosotros presentamos y damos detalle. Vamos a pasar un QR ahora de cierre, simplemente y ya para abrir el Q&A. Bueno, nos han ido pasando preguntas por el chat que hemos estado tratando de contestar. Mientras tanto, les agradezco, por favor, si pueden completar es una encuesta sencilla con algunas preguntas sobre el nivel de entendimiento de la taxonomía, si tienen algún comentario adicional o sugerencia que hay que tomarse en cuenta y para nosotros valorar su impresión del encuentro de hoy. Entonces, le voy a pasar también por el chat un enlace que si no pueden utilizar el QR, pueden hacerlo a través del enlace que los dirige al chat. Y con eso, bueno, si no ha quedado claro algo, si tienen alguna reacción, si tienen algún comentario o preguntas, el piso está abierto, the floor is open for questions, así que por favor adelante. Pueden levantar la mano y los estaremos llamando o también pueden utilizar el chat. Mientras tanto, dejamos el QR ahí unos minuticos para que todo el mundo tenga la oportunidad de completar la encuesta. Si
quieren, bueno, algunas de las preguntas que había mencionado era del tema de los sectores, cuáles fueron los que se incluyeron, por qué no se incluyó AFOLU o aquello relacionado a agricultura, uso de suelo. En este momento, cuando se inició el proyecto, se priorizaron sectores tomando en cuenta el flujo de financiamiento existente, el peso o la participación que tenían en el PIB y la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sí, estamos de acuerdo que el uso del suelo tiene un impacto importante y por eso, bueno, se ha considerado para la futura ampliación de la taxonomía. Otra pregunta, bueno, ¿hay algo nuevo? Nos piden la presentación. Nos estuvieron preguntando también por el tema de la verificación. La verificación está por ser definida una vez esté en implementación, la forma en que se implemente la taxonomía. Cabe resaltar que hay un comité de taxonomía verde compuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco Central, la Super de Bancos, el Consejo Nacional de Cambio Climático, el Ministerio de Hacienda, donde cada uno, esperamos que cada uno bajo su respectivo mandato pueda ayudar con la regulación, sin normas circulares para la correcta implementación de la taxonomía y ahí entonces el indicar el proceso de verificación. Además, dentro de la misma taxonomía se incluyen algunos de los criterios o metodología para poder validar qué es, qué aplica, qué cumple con esos umbrales estipulados. A ver. Hablaron de la minería también, de por qué no se había, o sea, si había algo de la minería. Inicialmente, bueno, la minería no tiene una contribución sustancial en términos de cambio climático. No ha sido incluido en esta etapa, pero hay países que sí ya lo están considerando y se está trabajando en detalles de minería. Dando acceso aquí. Para el avance de la taxonomía. Yo creo que el gran logro, me siento orgulloso como dominicano, bueno, y como parte del proyecto trabajando en la taxonomía, es la inclusión del objetivo ambiental de agua, o sea, el uso de los recursos hídricos, que da una ventaja, bueno, considerando la situación del país, la restricción a veces con el uso del agua y pensando también hacia futuro en el cuidado de este recurso tan importante. A ver, preguntas. Nos preguntaron sobre género. En el marco general se ha incluido o ha dejado abierto de forma transversal en la taxonomía, pero inicialmente la taxonomía es una taxonomía verde y por ende lo que se quiere reflejar es qué es verde y qué no es verde. Entonces no hay criterios específicos para tema de género. Aún dicho esto, a nivel, hay otras taxonomías en el mundo. Hablemos de México, por ejemplo, donde sí es una taxonomía sostenible, o sea, que es verde, pero también tienen otros objetivos, ahí el tema de diversidad, de género, y tienen criterios específicos. Esto quiere decir que en un futuro la taxonomía pudiera ser expandida y, bueno, complementada con esa metodología. Bueno, creo que hemos respondido todo. De nuevo, tenemos tiempo. Ay, perdón, que no he puesto el enlace. Un segundo. Pero de nuevo, abierto a que abran el micrófono y compartan cualquier inquietud, pregunta o comentario que tengan al respecto. Quizás es importante agregar también que, dado que hemos visto que tienen muchas preguntas y probablemente va a haber que responderlas más detalladamente, vamos a preparar un documento de preguntas y respuestas, así que sus inputs son bienvenidos. Gracias, Mayra. Ahí les puedo poner el enlace.
para que completen la encuesta. El otro detalle es, bueno, estamos teniendo este taller mientras está abierta la consulta pública. La idea también, bueno, es esperar que la mayor cantidad de personas puedan dar sus comentarios y reflejar su punto de vista y mejoras, visiones potenciales al texto, y posteriormente tener otro encuentro similar a este, o tal vez en otro formato, en cuestión de organización y la forma en que se revisen los comentarios, para asegurar que la idea o la mística de lo que están plasmando en esos comentarios sea interpretada de la manera correcta y se pueda reflejar en el documento final que estaremos preparando. Aquí Diego nos dice que sería importante tener ejemplos de casos en la región de la implementación. Creo que se puede tomar, o sea, se puede, qué valioso. Luego tendremos talleres de la consulta pública y posteriormente también capacitación de mercado para la implementación y el uso de la taxonomía. O sea que por el momento esperamos tener algunos espacios más para seguir empujando en el desarrollo y luego el uso de la taxonomía verde en la República Dominicana. Rubén, veo la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, simplemente levanté la mano para, como parte del proceso del comité que menciona, simplemente incentivar a todos aquellos que están participando acá de este importante webinar a que puedan leer el documento y opinar, porque eso es lo que queremos. En ese mismo sentido, como mencionaron los expositores, eso nos contribuye como país a poder alcanzar los objetivos climáticos y poder transparentarme de una manera más, vamos a decir, más precisa y poder apoyar, ¿verdad?, todos estos compromisos que como país tenemos. Básicamente era eso, para incentivar a todas. Y también incentivamos si entienden que algún relacionado debería de aportar y forma parte de este documento también, comparte la información. Eso es lo que quería destacar. Gracias, Rubén. Ahí, efectivamente, el documento se ha puesto en 11 partes, pero es una sola taxonomía, es un solo documento. Se ha tratado de segmentar para la consulta pública para ayudar en la revisión a aquellas personas que puedan revisar un sector, tal vez. El objetivo es que puedan ver el documento completo. Se trataba de facilitar la lectura con documentos independientes. Es importante tenerlo en cuenta cuando den los comentarios. Aquí veo un comentario de Juan La Antigua de Banfondesa. Para la banca es importante tener las equivalencias entre taxonomía verde y los códigos SIU. Efectivamente, hay o sea, lo tenemos en planes también para agregar una tabla de equivalencia en el documento que va a ser publicado. Y gracias por el apoyo, Juan Manuel. Sí, buenas tardes, Roberto. ¿Me escuchas? Perfectamente, adelante. Excelente. Una pregunta, mira, yo realmente entré al link porque me lo mandaron, me llamaron la atención, me llamó la atención. Yo practico biología y la ciencia de la biología, y por taxonomía, no sé, lo mandaron por un grupo de biólogos. La pregunta básica, ¿estos son procesos para acceder a fondos? O sea, estos son lo que estaba mostrando. Yo entré un poco tarde, pero lo que estaba mostrando son básicamente los procesos bancarios y las políticas que se van a tener para acceder a fondos para invertir en cualquier industria o industria, vamos a decir, entre comillas, verde. No, ahí aclaro, gracias. No sé si lo estoy entendiendo bien lo que me están enseñando. La taxonomía es un sistema... Nuevamente, no soy economista, entonces no sé exactamente qué proceso, porque, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, para acceder, bueno, y eso tiene que ver con acceder a ese fondo, no importa. No sé si, Claro, no sé si te entiendo perfectamente y te puedo ayudar a contextualizar.
porque el ejercicio de lo que estamos haciendo es el desarrollo de una clasificación para poder definir qué es verde. En este caso... Ok, entonces están clasificando acciones, procesos y ese tipo de cosas. Utilizando... Activos y actividades verdes. Es lo que se está definiendo. Entonces, posteriormente, o sea, activos y actividades verdes dentro de la economía, o sea, ¿qué es una actividad que tiene un impacto positivo, o sea, en relación a los objetivos ambientales del país, particularmente entonces, en relación al cambio climático? Una pregunta. Y entonces, eso es algo que se va a aplicar a nivel del país ya de por sí, sí. O sea, eso es algo que se lo está ofreciendo el banco, ¿dónde que tú trabajas? El Banco Corporación Mundial. Financiera Internacional. Sí, Grupo Exacto. de Banco Mundial. Ok, entonces, básicamente ustedes están ofreciéndole eso al país. Y para poder acceder a esos fondos, tenemos que cumplir, o sea, los proyectos tienen que cumplir con esos criterios. Yo diría que el país lo está desarrollando con el apoyo de IFC. Entonces va a quedar, el documento es inicialmente, bueno, voluntario para que los interesados en definir este tipo de activos y actividades, bueno, puedan invertir, o sea, puedan buscar proyectos que tengan un impacto positivo. De cara a la banca, la idea es que los bancos también identifiquen esas oportunidades y puedan generar negocio al respecto. Pero de entrada, o sea, el proyecto no es para dar fondos, o sea, ni directamente para dar acceso al financiamiento. Ok. Mariana. Para complementar tu respuesta, darle un poquito más de contexto a Christopher también. Cuando nosotros hablamos tanto con reguladores como con el sector privado y hablamos y tenemos conversaciones sobre, bueno, cómo quieren ustedes participar de una transformación de la economía y cómo van ustedes mismos a montarse, a ser mucho más competitivos, a entender hacia dónde se va el mundo, hacia dónde se van a mover las empresas y cómo van a operar, porque claramente pues el cambio climático es una realidad, llegó para quedarse y los negocios, no por responsabilidad social, por estrategia, se deben mover. Entonces, cuando hablábamos con ellos, bueno, ¿cómo van a participar? Parte de las conversaciones que uno tiene, que uno oye es que yo no tengo un equipo acá de biólogos, digamos, no tengo acá un equipo de expertos que me expliquen o que se dediquen a entender exactamente qué me ayuda a contribuir más. Y de hecho, como tú mejor sabrás, lo verde no es blanco y negro, ¿no? Depende de cada país, del país de emisiones. En el caso de cambio climático, ese objetivo ambiental en particular depende del país de emisiones. Hay muchas tonalidades, digamos, si se quiere verde. Entonces, en ese sentido, lo que busca la taxonomía es darle esa claridad o ayudarles a traducir los planes, políticas, compromisos nacionales e internacionales a los participantes de los mercados financieros para que puedan tomar mejores decisiones. Que uno esperaría que eso se refleje en las estrategias de los bancos y que eventualmente puedan facilitar el acceso, sí, pero no se da automático. Eso requiere también un esfuerzo de la banca. Este es simplemente un pedazo de la pieza, como muestra esta diapositiva, un pedazo de lo que necesita, pero se va a requerir ahí esfuerzos para que esto redunde en necesariamente la inclusión financiera de proyectos verdes, ¿no? Hay un montón de factores, pero traduce o responde más a esa necesidad que veíamos en los mercados, más que todo financieros, de traducirles los planes, proyectos, prioridades ambientales. Es para que ellos entiendan y empiecen a tomar decisiones dentro de sus estrategias, como un primer paso. Muchas gracias, Mariana. Ahí abierto. Yo creo que ya podemos quitar la presentación, Natalie, gracias. Para vernos todas las caras. ¿Se pueden animar? Bueno, aquí veo al señor Luis Ferreira, un gran colega. Iván, gracias por el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente. Giselle. Hola, Roberto. Al gran equipo de Banco Ademi. Bueno, pero dígame, gracias a todos por ir poniendo la cámara. De nuevo, aprovechen por favor cualquier inquietud que tenga. Queda claro, bueno, podemos seguir impulsando la explicación de la taxonomía, la utilidad. Reconocemos que eso es parte de las actividades
que hay que seguir realizando a lo largo de la implementación y después de la implementación del proyecto. Roberto, no sé, o Daniela, tal vez se puede todo el mundo encender su cámara y tomar una foto. Justo iba a pedir eso mismo para que conste y puedan. No te lo tira. Pero yo creo que habrá un máximo de cámara que se podrá reflejar en la pantalla. Pues aquí vamos a adivinar cuántas son lo máximo. Nos avisan, Olga, para reírnos. Pueden reírse ya. Gracias a todos por la asistencia, adelantando a Roberto, y nuevamente le invitamos a participar activamente en la consulta pública. En el chat hemos dejado los enlaces para poder acceder a la página web de la superintendencia, recordando que el plazo vence el próximo 5 de febrero. Y como comentamos al inicio, esta taxonomía es de la República Dominicana, es del país, por lo tanto es algo que tiene que identificar la realidad y la regulación dominicana. Por lo tanto, nuevamente, participa. Roberto. Ya con eso agradecerles también por el tiempo en la tarde de hoy. Y saben, yo aquí del lado de IFC estamos a la orden para apoyar todo el proceso. Resalto ahí, hago eco de lo que mencionaba Olga. O sea, lo importante es que este documento sea útil para el país, que puedan implementarlo desde el sector financiero, desde el sector real, que pueden ser a través de créditos verdes, pueden ser a través de emisiones verdes, que sepan que esas son actividades que pueden aplicar para grandes corporaciones como también para más pequeñas empresas, inclusive, bueno, para personas, aquellos interesados en un vehículo eléctrico, en hacer en su casa algún tipo de inversión para reducir el uso del agua, por ejemplo, que puede tener un impacto positivo. La taxonomía verde es relevante.